Entonces vamos a comenzar con la pregunta 2, ¿cierto? La pregunta 2 es, ¿qué nos dice Dios acerca del derramamiento de sangre inocente, incluido el aborto? De nuevo, cuando vamos a abordar las 4 preguntas que enseñamos en Pasión Vida, las 4 preguntas buscamos que sean algo integral y algo cohesivo, es decir, no, al momento de entrenar y de enseñar, no vamos simplemente a dar información o contenido. Aunque la información bíblica y el contenido que vamos a compartir para muchas personas les va a complementar lo que ya saben, como para otras simplemente les va a traer conocimiento nuevo acerca de las cosas. Y en la pregunta 2 también hace parte de lo que es información nueva para la mente. Es decir, la pregunta 1 y 2, podríamos decir, se enfocan mucho en la mente, por lo que acabo de mencionar, nos da información nueva o nos complementa contenido previo que ya teníamos. Cuando vamos a enseñar principalmente a adultos, la mayoría nos preguntamos, ¿para qué me sirve esto? ¿Cómo puedo utilizar esto con la experiencia o conocimiento previo que ya tengo? Y si me resuelve un problema, ¿cómo puedo empezar a hacerlo desde ya? Entonces, por eso la pregunta 1 y 2 me gusta abordarla desde ese punto de vista, que va enfocada con la mente, porque nos trae información nueva. La pregunta número 3 luego nos traerá un enfoque muy centrado en las emociones y en los sentimientos, porque tiene mucho que ver con el perdón de Dios, con la culpa y con la vergüenza. Y finalmente la pregunta 4 va a tener mucho que ver con nuestras obras, con nuestros actos o con nuestras manos, porque responde al llamado. De nuevo, también se puede ver desde el punto de vista del evangelismo, de cuando vamos a proclamar el evangelio. Primero le hablamos a las personas del diseño original de Dios, del amor de Dios, de lo que Dios tiene planeado para nosotros, que Dios es bueno. Después procedemos a hablar de la barrera que el pecado ha creado entre Dios y nosotros. Y tercero, cuando la persona viene a Cristo, ya entonces ella comienza a hacer lo mismo, que es proclamar el evangelio, compartirlo y enseñarlo a otros. Entonces, podríamos decir que es el mismo patrón. Así que ya para entrar en materia, en la pregunta número 2, de nuevo es importante recalcar que comenzamos con lo que Dios tiene que decir acerca de ello, porque como creyentes nos interesa saber, conocer y obedecer qué es lo que Dios nos dice acerca de cualquier asunto. Y podemos crear un caso por la vida y hablar en favor de la vida y en contra del aborto de manera lógica, de manera científica y de manera histórica también, sin tener que usar la Biblia. Pero la ventaja de comenzar con lo que Dios tiene que decir es porque ya somos creyentes y esto va a reforzar nuestras convicciones y a veces va a crear convicciones nuevas en cuanto al asunto. Entonces, habiendo dicho eso, el versículo principal para enseñar esa pregunta es el siguiente, y son los siguientes. Pero antes de comenzar a enseñar la pregunta, podemos pensar que arrastramos desde la pregunta 1 de que lo que Dios más valora de la creación es a los seres humanos, porque portamos su imagen, y su imagen tiene un valor intrínseco, excepcional, y es igual, de igualdad entre el hombre y la mujer, y es eterno. Y por lo tanto Dios se interesa en proteger su imagen, su estampa en la vida humana. Entonces, como Dios protege lo que más ama a Él lo hace de 2 maneras principales. Lo primero es por medio de la ley positiva y de la ley negativa. La primera ley positiva la encontramos en Levíticos 19:18. No sé si alguien tiene a la mano una Biblia para leer este versículo. Sí, dice, no te vengarás ni guardarás rencor,
a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Muy bien. Ahí tenemos que lo primero que Dios implementa para proteger a aquello que más ama, para proteger a la humanidad, que es lo que Él más ama y más valora de toda la creación, es la ley positiva. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando uno empieza a enseñar acerca de esto, muchas personas se sorprenden de que el Antiguo Testamento diga que Dios está hablando de amar al prójimo como a sí mismo. Infortunadamente, muchos maestros y mucha gente cree que el amor de Dios solo está en el Nuevo Testamento, pero eso no es cierto, porque de hecho Cristo, cuando vino a predicar, Él utilizaba precisamente las citas del Antiguo Testamento. Lo mismo hicieron los apóstoles. Ellos no tenían Biblia, sino que predicaban con las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, enfatizamos en esta sección de que la ley positiva nos incita a amar al prójimo como a sí mismo, y eso obvia que nosotros nos amamos a nosotros mismos. Lo segundo, entonces, que Dios utiliza para proteger aquello que más ama está en la ley negativa. Y aquí entonces estos son los dos versículos bases para introducir la pregunta número 2. La ley negativa en Éxodo, en los 10 mandamientos, nos dice no matarás. Entonces aquí se hace un contraste entre lo positivo y lo negativo. Siempre que Dios nos da una instrucción positiva, esta implícitamente nos manda a evitar lo negativo. En otras palabras, si nos dice amar al prójimo como a nosotros mismos, implica que no lo vamos a odiar y que no le vamos a hacer daño a nuestro vecino, a nuestro prójimo, al que está más cercano a nosotros, precisamente porque queremos tratarlo como quieren que nos trate, o vamos a querer hacerle como queremos que nos hagan a nosotros. Y en el Éxodo, no matarás es la ley negativa. Allí el contraste es, si no vamos a matar activamente, significa que no vamos a ser pasivos, sino que también vamos, por otro lado, a actuar de manera positiva, promoviendo la vida y defendiendo la vida. Entonces, al momento de enseñar esa pregunta, tenemos esos dos versículos base. Esas son la introducción a la pregunta número 2. Lo que Dios nos dice acerca del derramamiento de sangre, primero se fundamenta enfatizando que Dios quiere proteger aquello que más ama, y lo protege por medio de la ley, por medio del actuar humano, por medio de la actitud humana, protege a seres humanos por medio de seres humanos, por medio del amor y por medio de la ley. Y aquí se pueden hablar de muchas otras cosas acerca de la ley, dependiendo de las personas y de la audiencia en que estemos enseñando. Y por ejemplo, se puede evocar el pasaje de Génesis capítulo 9, en donde el Señor le habla a Noé para como dando instrucciones iniciales acerca de la ley civil para proteger a los seres humanos de aquellos que terminan la vida a otros seres humanos. Porque esto proviene desde el principio de la creación, desde inmediatamente después de la caída. Aquí entonces podemos hablar del ejemplo de Caín y Abel. Después de mencionar esta ley positiva y la negativa, abordamos el ejemplo de Caín y Abel, porque la pregunta aquí es, ¿quién es nuestro prójimo? ¿Cuál es nuestro prójimo? Debemos proteger e interesarnos por nuestro prójimo, así no tengamos una relación filial con esa persona. Es decir, debemos promover y proteger la vida incluso de personas desconocidas que no son de nuestra sangre y que tal vez no conocemos y jamás hemos hablado con ellos o vamos a hablar con ellos. Recordamos cuando Caín mata a Abel. Él lo lleva al campo y ya sabemos qué pasa, él asesina y luego viene el Señor y le dice, ¿dónde está tu hermano? La respuesta de Caín es, yo qué sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Ahí entonces vemos que la respuesta a esa pregunta es un sí. Sí, Caín se supone que debe ser el guarda de su hermano. Y si es el guarda de su hermano, entonces el guarda lo debe proteger.
debe promover su vida, su bienestar, sus derechos, su cuidado. Pero Caín hizo precisamente lo opuesto. Se fue en contra de él y derramó su sangre inocente. Pues en el ejemplo de Caín y Abel, Dios reacciona, por supuesto, con mucha tristeza y con mucha indignación. Y reacciona haciéndole preguntas a Caín y termina imponiendo un castigo sobre Caín. Y de esa misma manera, en otros pasajes bíblicos, Dios reacciona con mucha ira y con mucha decepción, diría yo, cuando un ser humano derrama la sangre inocente de otro. Y aquí tenemos que aclarar y obviar de que, por supuesto, que ningún ser humano es inocente delante de Dios. Cada ser humano que es concebido en pecado, como dice el Salmo 51, es decir, que proviene con la naturaleza del pecado. Sin embargo, cuando hablamos de derramar sangre inocente, cuando mueren seres humanos inocentes, incluyendo los que no han nacido, estamos hablando de personas que no le han hecho daño a otros, no son culpables de delitos y de ofensas a otros seres humanos. En este caso, Abel no le hizo nada malo a Caín. Caín se ensañó, tuvo envidia y simplemente decidió matarlo porque la raíz de amargura y el odio sobre su hermano creció tanto que finalmente esto lo llevó a actuar de forma homicida. Entonces ahí tenemos dos cosas: ley positiva, ley negativa y el ejemplo de Caín y Abel. Importante la pregunta 2. ¿Cómo protege Dios más aquello que ama? La respuesta es por medio de la ley. ¿Cómo reacciona Dios ante el derramamiento inocente? Podemos abordar el ejemplo de Caín. A veces da tiempo de abordar el ejemplo de Caín, a veces no. Es bueno hacerlo como introducción al siguiente pasaje bíblico, porque este ejemplo de Caín y Abel es el primer episodio en la historia bíblica en que se derrama sangre inocente, humana. Lo siguiente entonces en la pregunta número 2 es: ahora que sabemos cómo Dios protege lo que más ama, a la humanidad hecha a su imagen, con valor intrínseco, igual, excepcional y eterno, y ahora que sabemos que Él utiliza la ley positiva, amar al prójimo como a sí mismo, y la ley negativa, no matarás, con el fin de que sean herramientas de protección y de promoción de la vida humana, y ahora que sabemos cómo reacciona Dios ante el derramamiento de sangre inocente, lo siguiente es: ¿cómo debemos reaccionar nosotros cuando sabemos que se derrama sangre inocente y cuando hemos visto cómo se derrama sangre inocente? Y para esto entonces vamos a ver, no les vamos a todavía. Vamos a evaluar este capítulo de Deuteronomio. Pero antes de avanzar, hermanas, amadas del Señor, quiero que me digan preguntas hasta el momento, o comentarios, o algo que se me haya pasado. Cuéntenme cómo ven la relación hasta el momento de esta pregunta 2 en lo que hemos visto hasta ahora. A ver, sin vergüenza, hagan preguntas. Para mí ha sido muy claro. Solo tengo una pregunta que a lo mejor no es el momento de despejarla, pero alguna vez dice el versículo de Levítico 19:18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si realmente yo no me amo a mí, porque hago cosas que me dañan, entonces si ni siquiera logro amarme a mí misma, porque me siento culpable, porque me sentía, o sea, ya ahorita estoy en otro momento, pero yo sé que muchas mujeres están como yo. Si yo no me amo a mí misma, ¿cómo puedo amar a mi prójimo? Si ni siquiera... Claro, eso es una realidad, y
El pecado nos ha afectado tanto que a veces, como seres humanos, muchos no sentimos aprecio por nosotros y no nos amamos. Peor aún, a veces ciertas áreas o diría yo, ciertas ramas del cristianismo han llevado a las personas a descuidarse, porque lo material es malo y solo lo espiritual sirve. Entonces, si no nos amamos, ¿cómo vamos a amar a los demás? Y la verdad es que es imposible vivir en una sociedad así. Si en realidad las personas sin Cristo no se aman, porque si se amaran no harían las cosas que les autodestruyen, tantas formas de pecado y tantas obras de la carne que destruyen al ser humano. Pero aún así, el ser humano, en medio de su condición, tiene que tomar prestado los valores cristianos de la protección de la vida, porque de lo contrario nuestra sociedad sería un caos. En otras palabras, sería imposible vivir sin los valores y sin la ley que protege la vida humana, porque de lo contrario sería un caos. Las personas no pueden matarse unos a otros solo porque sí. Entonces, ahora, en cuanto al tema que estamos tratando, que es el tema de la vida dentro del vientre, una mujer y un hombre tienen que amarse para saber que tienen que amar y proteger a su descendencia y poder alimentarla hasta el final. Entonces, en cuanto a estos temas, es más fácil para un hombre o una mujer que no se amen, que para ellos no valgan nada sus hijos y nietos, impedir que nazcan. Bien. Entonces, yo quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Puedo? ¿Sí puedo? Claro. Ok. Esta pregunta ya se la había yo escrito aparte a Piro y se me hace que ahorita estamos en el momento correcto, porque estamos hablando del valor de la vida en el vientre, y en Éxodo 21-22 hay un versículo que me da vueltas en la cabeza, no lo entiendo muy bien, mi hermano, y me encantaría que me despejara esta duda. Dice Éxodo 21-22, si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Ok, listo. Entiendo entonces a qué te refieres, y más adelante, después de que terminemos hoy, les voy a compartir un artículo del pastor John Piper que aborda este versículo. Este versículo ha sido mal utilizado por la posición pro elección, porque en una lectura, en una primera lectura, aquí en la traducción que tenemos, da la impresión de que la vida de la mujer vale más que la vida del bebé, y por lo tanto, si los dos tienen una pelea allí y el bebé sale, entonces tienen que pagarle una fianza. El problema es que, digamos, la traducción que tenemos acá nos dice que y esta abortare. Esa palabra no es la que comunica mejor lo que el texto dice en el hebreo. Otras traducciones no utilizan la palabra abortar, sino si el bebé sale. En otras palabras, si tuvo un nacimiento prematuro o lo que se llama un aborto espontáneo. Pero quiero resaltar que este pasaje, y realmente no tendría el tiempo de responderla completamente, pero voy a resaltar solo algo y luego les voy a enviar este artículo que es de muchísima ayuda. Este pasaje no nos dice que la vida de la mujer o del bebé vale más. Este pasaje no justifica que una vida valga más que la otra. Lo que este pasaje, por lo contrario, resalta es que la vida tiene valor. Yo aquí tengo, Anderson, si me permite leer la Nueva Traducción Viviente, porque yo ya lo había leído también, dice, igual, ¿no? Éxodo 21-22. Supongamos que dos hombres pelean y durante la lucha golpean
accidentalmente a una mujer embarazada y ella da a luz antes de término, es lo que nos decía aquí Anderson. Si ella no sufrió más heridas, el hombre que golpeó a la mujer estará obligado a pagar la compensación que el esposo de la mujer exija y que los jueces aprueben. Pero si hay más lesiones, el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, vida por vida. Esa traducción excelente, y gracias hermana Araceli por leerla, porque lo comunica mucho mejor. Y en los versículos 23 y 24 también el texto no nos explica si la fianza que hay que pagar es por el bebé que nace o por la mujer que es herida. No es muy explícito lo que Moisés nos dice allí, pero lo que sí sabemos es que ya sea que una vida o la mujer o el bebé hieran, sufran o mueran, tienen que pagar una fianza por ello. En otras palabras, ambas vidas valen igual. No es que una valga menos que la otra, que es lo que muchos han interpretado. Entonces, espero que eso ayude un poquito con ese pasaje. Sí, hermano, gracias. Y qué bien, Ara, me gustó, está más entendible, ¿no? Sí, me gustaría, hermano, que nos hiciera favor de enviar eso escrito por John Piper para entender un poquito más esto, ¿no? Y tener sobre todo respuesta a quien nos pregunta de esto. Uh-huh. Totalmente. Yo apenas terminemos ahora, se los voy a hacer llegar. Ahora necesito una voluntaria para que por favor lea Deuteronomio 21 del 1 al 9. Sí, hermano, estoy aquí. Listo. Deuteronomio 21 del 1 al 9. Uh-huh. Si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas, fuere hallado alguien muerto, tendido en el campo, y no se supiere quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto, tomarán de las vacas una becerra que haya trabajado, que no haya llevado yugo. Y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que les sirvan y para bendecir en el nombre de Jehová. Y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto, lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle, y protestarán y dirán: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, el cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová. Bien, gracias, hermano. Acá tenemos este pasaje entonces, que es un pasaje que no es muy conocido. No he escuchado que se enseñe mucho o se predique ese pasaje. Es una de las leyes que Moisés le da a los hebreos que van saliendo de Egipto como instrucción para cuando entren a la tierra prometida de Canaán. Y es importante dar un poco de contexto acá. Estas instrucciones son dadas no a la primera generación que salió por el desierto y que vio las maravillas de Moisés, de Dios por medio de Moisés, sino a la segunda generación, a los que nacieron, a los que estaban pequeños, a los jóvenes que iban a entrar a la tierra prometida. Es a quienes se les está dando esta instrucción. Por eso todo Deuteronomio es como una repetición de la ley. Entonces, en esta ley les está diciendo cómo deben vivir dentro de la tierra prometida que conquisten y qué deben hacer cuando vean derramamiento de sangre inocente. Y aquí Moisés pone un ejemplo.
es un ejemplo, una suposición que él pone, y es de un hombre que es encontrado en un campo y nadie sabe quién lo mató. Alguien iba por ahí y lo encontró y lo vio allí tirado, tendido en el suelo, con su sangre derramada, asaltado, herido, y miró a su alrededor y no vio nada, no vio quién lo mató. Entonces, ¿qué debe hacer un individuo cuando presencie el derramamiento de sangre inocente? Lo primero no es que la instrucción aquí es, de nuevo, aplica la ley positiva y la negativa. No es a pasar de largo y seguir su camino y dejarlo allí tendido. De otra manera, esto traería indignidad a la imagen de Dios de este hombre que fue asaltado. Entonces, lo que el pasaje nos muestra es varias cosas, y hay mucho que uno pudiera extraer de este pasaje, pero para tratar de hacerlo simple, lo primero que vemos allí es que los ancianos tenían que venir a medir la distancia entre el cuerpo, el cadáver, a las ciudades medias. Ellos tenían que establecer un perímetro y medir, por ejemplo, la ciudad A había 1 kilómetro, a la ciudad B habían 500 metros y a la ciudad C habían 200 metros. Al medir desde cuál ciudad estaba más cercana el cadáver, el resultado de esa medición les indicaría quién es responsable por la muerte de este hombre. Y en este caso tendría que ser la ciudad más cercana. La ciudad más cercana, más vecina a donde se encontró el cadáver, es quien debe reaccionar con responsabilidad y actuar para expiar la culpa del derramamiento de esta sangre. El otro objetivo que Dios tiene al instruir con esta ley es que, como ustedes pueden ver en la imagen, y cuando lo estén dando en vivo con jóvenes o en una iglesia, pueden hacer un dibujo en un tablero. Generalmente hago un muñequito y podemos medir la distancia con un marcador. De esta forma la gente va a ver que es duplicable y que es fácil. No tienen que usar imágenes así bien elaboradas. Pero en la parte derecha podemos ver que están trayendo el becerro. Este becerro tenía que ser prácticamente puro, o sea, no podría, era de muy buena calidad, había sido muy alimentado y sería para el negocio de alguien. Es decir, que al traer este becerro, la gente tendría que parar de hacer lo que estaba haciendo, tendría que invertir un becerro, hacer el esfuerzo de traerlo y desplazarlo hasta el lugar de los hechos, cortarle el cuello y dejar que su sangre fluyera. De esta manera podrían sentir el costo, la pérdida de las ganancias, la pérdida del tiempo de productividad de ese día y el costo de lo que para Dios es la pérdida de una vida inocente. En otras palabras, el sacrificio de este animal le dolía en el bolsillo a la gente, le dolía en el tiempo y en el esfuerzo, y esa es la forma en que Dios quiere, mejor dicho, instruirles que a Él le duele igual la muerte y el derramamiento de sangre de cualquier ser humano. Entonces, después de medir, los ancianos tienen que convocar y tienen que convocar al pueblo, y allí hacen 2 oraciones principales. Una de ellas es que sus manos no han derramado esa sangre. Es decir, la primera oración es que ellos no son culpables. Ellos no asesinaron activamente a este hombre. Ellos no lo mataron. Y la segunda oración es que sus ojos no lo han visto. En otras palabras, no fueron pasivos ante ellos. Porque si alguien hubiese visto cuando lo estaban asaltando o cuando lo estaban asesinando, su sentido de justicia, su ley impuesta en su corazón, impulsaría a defender a esa persona e impedir que lo asaltaran o lo asesinaran. De otra manera, sería ridículo ver si
si yo voy por la calle y veo que algunas de ustedes, alguien la está asaltando y la está robando, y yo simplemente decir, wow, eso es horrible lo que le están haciendo a esta hermana, pero como yo soy pro vida, yo jamás haría eso y seguiría mi camino. Eso sería ridículo y irrisible, porque ser pro vida no es equivalente a ser apático y a pasar de largo. En otras palabras, ser pro vida no es simplemente yo no hago aquello, pero no me importa si los demás lo hacen. Eso sería una posición apática. Entonces esas dos oraciones son importantes, porque cuando no vemos el derramamiento de sangre, no nos sentimos culpables. Pero eso no significa que no seamos culpables, porque el hecho de no matar activamente no significa que hemos promovido la vida activamente. Entonces por eso tienen que hacer esta convocación y finalmente enseñarle al pueblo. Son los líderes los que deben comenzar concientizando al rebaño, al pueblo de Dios, y aquí los líderes son pastores o padres, madres, líderes de organizaciones cristianas. Todo líder, toda persona que tiene influencia son los primeros llamados a observar la situación, a ver lo que significa el derramamiento de sangre inocente, incluyendo el aborto, a convocar a sus más allegados para enseñarles y mostrarles, porque cuando vemos el escándalo de la sangre es que nos hacemos conscientes del significado de ella y finalmente enseñarle a otros, no por quedarnos solo con el conocimiento aprendido, porque de lo contrario precisamente actuaríamos como lo acabo de decir. Yo sé lo que es no matar, sé lo que es el derramamiento de sangre, pero no se lo enseño a nadie. Ahí estoy actuando de forma apática. Entonces, el llamado de Dios para nosotros es a actuar de forma responsable. Y esto entonces nos lleva a prácticamente la mitad de la pregunta número 2. Y para repasar rápidamente, para que siempre la repetición nos ayude a tener en mente fresco el objetivo de esta lección es, ahora que sabemos que Dios protege lo que más ama, al ser humano, al hombre y a la mujer, los protege por medio de la ley positiva y la ley negativa. Y ahora que sabemos cómo reacciona Dios ante el derramamiento de sangre inocente, ya sabemos que nosotros debemos reaccionar midiendo, convocando y enseñando. Nuestra reacción no ha de ser apática. El objetivo aquí no es buscar quién es el culpable. El objetivo aquí es concientizar al pueblo de la situación, hacerse responsable de ellos y asegurar que, 1, no seamos culpables del hecho y 2, que no hayamos visto con nuestros ojos, porque cuando vemos realmente nos preocupamos de las situaciones. Preguntas hasta aquí, mis hermanas. Anderson, es increíble cómo esa explicación que acabas de dar, pero me hago siempre la pregunta, ¿no? De que por qué es que es tan difícil que en nuestras iglesias se hablen de estos temas. Esos líderes que son los que deben de traer estos temas en el... Es que a mí me ha pasado que he invitado a pastores a recibir el entrenamiento y uno de ellos me dijo, es un buen tema, pero no quiero que la iglesia se enfoque en eso. Que al menos que sean tocados de verdad del corazón, es que se dan cuenta cuando hacemos este entrenamiento de las 4 preguntas, es la responsabilidad que está sobre ellos. Porque se habla de todos temas, se habla del robo, se habla de divorcio, se habla de pornografía, se habla de temas fuertísimos, ¿no? Pero cuando se trata del tema del defender la vida, es como que no lo quieren hablar. Para mí, en mi experiencia, esto pasa por 2 cosas. Número 1, muchos líderes, aunque lleven muchos años en el ministerio, todavía conservan una cosmovisión secular acerca de la vida. Entonces ignoran que la vida comienza en la concepción e ignoran
que cuando se destruye intencionalmente la vida de alguien en el vientre, es un homicidio. Y lo otro es que aún necesitan ser sanados y aún necesitan procesar algunas situaciones que tienen que ver con ello. Muchos líderes han participado intencional o sin intenciones en cuestiones del aborto en sus familias o ellos mismos, y necesitan procesar aún y recibir esa sanidad. Y yo creo que pues, esa es una de las razones. Hay otros que simplemente creen que es algo político y no lo es. Pero yo creo que todo se resume a ignorar lo que Dios dice acerca de cualquier asunto de la vida. Porque la Biblia no es un manual ni de economía, ni de arte, ni de ciencias. Pero es la revelación de Dios y toca en absolutamente todos los asuntos de nuestra vida, de nuestra esfera terrenal, incluyendo esto. Es muy desafortunado que los líderes no estén interesados, muchos de ellos, y tristemente así es, pero por eso estamos acá y por eso están ustedes acá, porque empieza por ellos. Los niños no van a expandir el reino de Dios. Las iglesias no se hacen de niños, aunque los niños estén allí, de madres o de hombres. Son los líderes quienes deben enseñar y equipar a su rebaño a pensar bíblicamente, incluyendo el derramamiento de sangre. Anderson, aprovechándonos esto que está diciendo, sí. Aquí hemos estado invitando pastores, pues principalmente a los pastores para que animen a su liderazgo. Y nos hemos topado con, no, es que ese día tenemos un evento de lo que sea, ¿no? Tenemos otra capacitación y otros, ese día tenemos boda, es una congregación pequeña y tenemos una boda y no toda la congregación está involucrada y pues ¿quién va a querer faltar a la boda? Y ay, cómo me duele en el corazón, de verdad, me duele en el corazón que no quieran, pues que están como cegados, que no le vean la importancia. Le voy a pedir un favor. Ahora que nos mande ese video, diríjalo directamente a los pastores. O sea, menciónale algo de lo que nos dijo ahorita aquí, ¿no? Que sea Dios de veras usando su vida y voy a estar orando que el Señor ponga cada palabra, cada texto, cada lo que usted diga para que llegue al corazón de estos pastores, ¿no? Y que ellos que despierten eso, que despierte algo de lo que usted les haya mencionado, porque de verdad hemos estado orando. Tenemos una lista como de 70 pastores y 4 se han inscrito, ¿no? Entonces sí. Nos entristece mucho. Sí, y yo sé que hay muchos pastores que están a favor de la vida y se dicen pro vida, y muchos de ellos debaten en todas las redes sociales y muchos de ellos van a protestar en las filas contra el Estado y el gobierno. Sin embargo, el cambio debe venir por medio del corazón. La influencia del evangelio para transformar una sociedad y crear una cultura de vida empieza en el corazón y empieza con los líderes. La escritura nos dice, el pueblo pereció por falta de sabiduría. Si los líderes no miden la situación, si no comprenden la situación, si no saben qué hacer en un tiempo de crisis y si no convocan a su rebaño, entonces uno, o ignoran la realidad del asunto y lo que Dios dice, o dos, aún temen que salga a la luz aquello que de pronto han ocultado por tiempo o han guardado, que realmente Dios quiere sanarles y utilizar esos secretos y convertirlos en historias para que ayuden a otras personas, y de eso trataríamos en la pregunta 3, y finalmente enseñar y multiplicar esta visión de la vida. Creo que Zafiro levantó la mano. Sí, yo con respecto a lo que se está hablando, lo que tú dices de la cosmovisión secular de la vida, yo también pienso que, viste que ahí está el aborto médico, ¿no?
de cuando los Sí. niños vienen con síndrome de Down. Entonces, bueno, a través de todo lo que he aprendido en el ministerio, con Passion Life, con Aviva Nuestros Corazones también, acerca de este tema, es porque no sé, como tú dices, no se le ha dado la importancia, no se ha creado una cultura de la vida, ¿no? Entonces uno lo ve también con el tema de la planificación familiar, el debate que hay de si las mujeres tienen que cuidarse, las mujeres cristianas, pues tomar anticonceptivos, ¿no? Entonces también es como algo, o sea, por ejemplo, la pastilla esa del día de emergencia, ¿no? Uno sabe que Sí, es abortiva, ¿verdad? Pero sí. se vende igual de forma legal, aunque sea ilegal, ¿no? Ajá. Entonces es Sí, como que un tema que se habla, pero se sabe que existe, pero no sea, o sea, no vamos a hablar de eso, no vamos a debatir, porque bueno, conocemos médicos, o yo soy médica, ¿no? Me está pasando, por ejemplo, bueno, con el tema de los ecos, ¿no? Esto, que los doctores, no sé a cuántos doctores de verdad ya he ido, además de que estoy en un país que no conozco y que estoy empezando a conocer, es mi primer embarazo en este país. Entonces es buscar ese médico de confianza, ¿no? Entonces siempre te mandan el eco morfológico, que ese sí o sí te lo tienes que hacer porque es donde vas a ver esto, es muy importante, ¿no? Entonces, escuchando a Viva Nuestros Corazones y una amiga también que es cristiana me dice, pero ¿qué vas a hacer si te haces el... Ah, porque el debate, la cuestión era que ese eco no me lo cubre el seguro, es muy caro. ya. Entonces, Sí. ella me dice, bueno, pero ¿qué vas a hacer si te lo haces y te sale el niño con síndrome de Down? ¿Vas a abortarlo? O sea, Ujú. entonces no, ese niño, o sea, tiene que cumplir su propósito en la vida. Entonces, eso también, ¿no? O sea, Sí. cómo uno entender desde la cultura de la vida que Dios es el que abre y cierra matrices y que ese niño va a llegar con un propósito, así sea de un día, como uno de los testimonios que escuché este año en Aviva Corazones de una familia que también así su niña venía con problemas y todo el mundo le decía a todos los doctores que tenía que abortar y la mamá no, ella va a cumplir su propósito y bueno, la niña nació y duró horas, Ujú. pero o sea, llegó al mundo, ¿no? Entonces existe eso también y existe también las mujeres cristianas, como dice un mensaje también que mandaron en el chat, que por miedo, por vergüenza, bueno, han abortado porque no sabían, ¿no? Ignoraban o ignoran este tema de la cultura de la vida y han abortado porque, no sé, no se les escuchaba el latido del bebé a los 2 primeros meses, o como el de Laura en estos días que también escuché y, y su testimonio, pues, de que ella también abortó antes de, no conocía al Señor, pues, y supuestamente porque le había dado una enfermedad en medio del embarazo y la mejor opción fue abortarlo, y bueno, ella dice que lo hizo, y Sí, sienten esa carga, ¿no? Y entonces es el miedo, es la vergüenza a hablarlo, ¿no? sí, Sería. sí, Zafiro, gracias por compartir eso. Y definitivamente, o sea, cuando un líder eclesiástico está de acuerdo con abortar a un bebé solo porque viene con deformación o Down, entonces habría que preguntarle si tenemos el derecho de terminar la vida de alguien que tiene 12 años o 50 años y tiene Down o es dependiente de insulina o de una droga. O, o si la persona que tiene menos facultades mentales o le falta una pierna o una mano tiene menos valor que aquella que los tiene. Entonces, ahí entraría a cuestionar la teología de muchos líderes cristianos en donde basan el valor humano y la imagen de Dios. ¿Será que lo basan solo porque podemos hacer cosas que los animales no pueden? Pero ¿qué pasa cuando hay seres humanos que no pueden hacer cosas que los animales sí? Por ejemplo, correr o ver mucho más. Entonces, todo eso obedece a una cosmovisión defectuosa de la vida y a una dicotomía entre lo espiritual y lo material, dejando el sexo o la sexualidad o la política o la educación al aspecto material de esta vida.
y dejando la espiritualidad solo a los cultos de la iglesia. Yo creo que eso es un mal entendimiento de lo que es el evangelio en nosotros, porque Dios nos creó en un mundo material para ser sus administradores de un mundo material. Nosotros no somos seres espirituales hasta que se consuma el reino de Dios finalmente. Entonces hay que volver a las escrituras y hay que volver a recuperar qué es realmente lo que Dios nos dice, si es que nos interesa. Y yo creo que esto desenmascara a muchos líderes en cuanto a este tema. Entonces, bien, volviendo aquí a la pregunta, el llamamiento es a los líderes. Un líder tiene que involucrarse en esto, porque es que no puede pretender que queremos ganar el mundo para Cristo, pero los jóvenes no quieren tener hijos y nietos, porque piensan que así le van a servir al Señor mejor sin estorbos, porque los niños, uno, son costosos y demandan demasiado tiempo y esfuerzo. Entonces, mientras menos seres humanos los cristianos tengan, menos posibilidades habrá de evangelizar al mundo entero. En realidad esa ha sido la estrategia satánica más efectiva para ralentizar la expansión del reino, y esto es por medio de la destrucción masiva de seres humanos que no han nacido. Pero ese sería otro tema y no me quiero desviar. Tenemos aquí entonces, para terminar esta pregunta número 2, lo que es el sacrificio de infantes. El sacrificio de infantes, en relación a lo que acabamos de conversar, solo se distingue del aborto en que el sacrificio de infantes tenía un matiz religioso. Se sacrificaba a los dioses para que estos trajeran prosperidad sobre el grano, sobre el clima y sobre la tierra. O se sacrificaba a ellos para reducir su ira, para complacerlos. Con el aborto sucede que es igual. Siempre hay una crisis de fe, ya sea que la mujer esté en embarazo y tenga miedo del novio, que la vaya a dejar porque quedó en embarazo, o que los padres la vayan a expulsar de su casa, o que el pastor la vaya a poner en disciplina y avergonzar. Siempre hay una crisis de fe, y esa crisis de fe tiene dos opciones: el evangelio del aborto, que ofrece la libertad de seguir con la carrera profesional, seguir con la relación amorosa, seguir disfrutando del prestigio del ministerio o de una imagen en la iglesia, seguir ahorrando dinero y ganando más dinero porque tener un hijo es costoso. Entonces el matiz del sacrificio de infantes y el aborto es exactamente lo mismo, a diferencia de que trae un matiz religioso. Y el sacrificio de infantes, que es el derramamiento de sangre inocente, tenemos 3 versículos allí, que generalmente cuando lo estamos enseñando en vivo le pido a 3 personas distintas que lo lean, o a veces que se reúnan en grupos pequeños para que discutan acerca de esos versículos y traten de conversar qué nos dicen esos versículos acerca del aborto y del derramamiento de sangre inocente. El Levítico nos dice que es abominable delante de Dios, es algo que Él aborrece. En Ezequiel nos dice que lo toma personal, porque dice que a mis hijos, a mis niños. En otras palabras, para Dios los bebés, los pequeños, son como hijos para Él, porque a ellos, sobre ellos está la promesa del evangelio Él lo dice en Éxodo 20 también, en que estas promesas sean hasta millares, hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces el sacrificio de infantes Dios se lo toma personal, porque le están atacando directamente a su descendencia, a lo que Él llama sus niños. Y en Ezequiel nos dice que era algo impensable. Dios es omnisciente, pero incluso en términos humanos, para Dios el sacrificio de infantes, incluyendo el aborto, es algo que jamás se imaginó que los seres humanos harían. Entonces, ese es el sacrificio de infantes, y hasta que no veamos la realidad de ello, no sentiremos esa culpabilidad. Y porque para nosotros el prójimo es nuestro hermano, nuestra esposa, nuestros hijos o nuestros padres. Pero resulta que el prójimo es cualquier ser humano que sea nuestro vecino, que esté cerca de nosotros, nuestro próximo. Y para las mujeres que están experimentando esta crisis, el prójimo más cercano que tienen es el que lleva el feto o el bebé que lleva dentro del vientre.
que es un ser humano único, irrepetible, con información genética, que aunque es dependiente de ella, eso no significa de que tengamos el derecho de negarle la vida. Hay personas dependientes a drogas y eso no significa que tengamos el derecho a terminarles la vida. Entonces, después de ver el sacrificio de infantes relacionado con lo que es el derramamiento de sangre y teniendo en mente que Dios usa la ley y que no somos culpables cuando vemos las cosas, es decir, cuando vemos las cosas somos conscientes de la situación y allí nos sentimos más culpables porque no hemos hecho nada para promover la vida y prevenir este tipo de situaciones. Tenemos el video de Esto es el aborto. Este video está incluido en la página web y se los puedo mandar también. Este video se puede compartir y no tiene la obligación de mirarlo. Solo incluye música, no habla nadie, pero muestra lo que es el aborto. Cuando lo estemos enseñando a los niños más pequeños, sí creo que es bueno cubrirle los ojos para que lo vean. Sin embargo, adolescentes que están acostumbrados a ver películas violentas o de gore, tienen que verlo, porque esta es la realidad y muchos pro elección o muchos no saben que el aborto es así. Entonces vamos a ver el video y finalmente vamos a terminar en oración y a ver si hay algunas preguntas y respuestas.